Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos el cine, no solo como entretenimiento, sino como una poderosa herramienta de reflexión social, emocional y a veces profundamente humana. Hoy quiero hablarles sobre uno de los estrenos más recientes de la plataforma de Netflix. Se trata de un drama conmovedor y provocador titulado Straw, o como ha sido traducido al español, Arta. Película escrita, dirigida y producida por Tyler Perry, un creador que ya nos ha mostrado su capacidad para abordar temáticas duras y realidades incómodas en títulos como 6888, Acrimony, Una caída en desgracia o En la mente del asesino. Por cierto, si aún no has visto el resumen de Acrimony, lo estaré dejando en la descripción para que lo revisen después de este video, porque nuevamente aquí contamos con la impactante presencia de Taraji Henson, quien al igual que en aquella producción nos entrega una interpretación poderosa, cargada de emociones reales, complejidad emocional y una autenticidad difícil de ignorar. En esta ocasión, Henson comparte pantalla con Sherry Shepard y Teyana Taylor, quienes aportan matices importantes al desarrollo de la historia. La trama gira en torno a Janaya Watkinson, una madre soltera que atraviesa una serie de infortunios capaces de doblegar incluso al espíritu más fuerte. Con su hija Aria a su lado, Janaya lucha por mantenerse a flote en medio de una vida que con cada día que pasa parece desmoronarse más. Pero cuando una situación inesperada la coloca en el centro de una investigación oscura y amenazante, su mundo cambia por completo. Se encuentra atrapada en un entorno hostil, indiferente, donde nadie parece escucharla, donde las instituciones que deberían protegerla la ignoran, y donde su voz, su verdad, no tienen eco. En este contexto, la película se sumerge en una narrativa íntima pero feroz, explorando temas como la resiliencia, la soledad emocional y la fuerza silenciosa de las mujeres llevadas al límite por una sociedad que juzga con rapidez y sin compasión. Me echaron de mi casa, no tenemos a dónde ir. Arta es de esas películas que sin necesidad de grandes efectos ni presupuestos millonarios logra golpear donde duele. Es una obra que conecta con la cotidianidad, con la desesperanza que muchas veces se esconde tras una sonrisa forzada o una mirada cansada. Aunque su historia se centra en las madres solteras y la falta de apoyo que enfrentan, lo cierto es que cualquiera que haya sentido la presión de estar al límite, la frustración de no cumplir con las expectativas impuestas o el agobio de cargar responsabilidades en soledad, podrá verse reflejado en esta historia. Tyler Perry no se guarda nada, aprovecha cada plano, cada diálogo y cada situación para construir una crítica social que se siente honesta, cruda y dolorosamente real. No estamos ante una película de estructura convencional, sino frente a una experiencia emocional que recuerda a cintas como John Q o En búsqueda de la felicidad, donde la lucha individual se convierte en espejo colectivo. No fue mi intención hacer esto. Algo dentro de mí se rompió. Ahora bien, es importante aclarar que Arta no es una película perfecta. De hecho, uno de los principales puntos débiles es la presencia de ciertas conveniencias narrativas, que por momentos se sienten forzadas, restando credibilidad a la trama. Hay situaciones que ocurren con demasiada facilidad o que se resuelven de forma poco orgánica, lo que puede sacarnos brevemente de la inmersión emocional. A esto se suman algunas actuaciones desprolijas. Mientras que ciertos personajes cumplen su rol con solidez, hay al menos una interpretación que se siente sobreactuada, forzada, sin lograr conectar del todo con el tono general de la película. Esa falta de cohesión interpretativa puede generar cierta disonancia en momentos clave. Sin embargo, si algo que rescata y eleva la película constantemente es la actuación de Taraji Henson. Ella carga con el peso emocional del filme de una manera brillante. Su Janaya no solo es creíble, es humana, palpable, profundamente real. Cada lágrima que derrama, cada palabra que pronuncia transmite con fuerza el desgaste, la rabia contenida y esa mezcla de vulnerabilidad y coraje que hace de su personaje el corazón palpitante de la historia. Su presencia mantiene el interés en todo momento, logra que el espectador se mantenga atento, empático y emocionalmente involucrado. Debemos darle una oportunidad. En términos técnicos, la película opta por una dirección sobria y contenida. Los encuadres cerrados nos mantienen cerca de Janaya, obligándonos a ver el mundo desde su angustia, mientras que la banda sonora, aunque discreta, acompaña con sensibilidad los momentos más intensos. No hay fuegos artificiales aquí, ni los necesita. La crudeza de la historia habla por sí sola. Y llegamos al final, un final desgarrador que no busca consolar ni suavizar. Al contrario, se siente como una bofetada de realidad. Nos recuerda que la pobreza no solo significa no tener dinero, sino estar permanentemente a merced de un sistema injusto
incapaz de ofrecer oportunidades reales, que hay vidas que se desmoronan en silencio y que muchas de las situaciones que aquí vemos reflejadas no son ficción, sino el diario vivir para miles de personas. La película nos obliga a enfrentarnos a esa verdad incómoda, en la que hemos aprendido a normalizar y minimizar el sufrimiento ajeno, a mirar hacia otro lado porque así se nos hace más fácil. Por todo esto, yo a Arta le doy una calificación de 7 sobre 10. No es una obra maestra, pero sí es una obra necesaria. Imperfecta, sí, pero cargada de intención, mensaje y corazón. Una de esas películas que más allá de sus fallos, te deja pensando, te incomoda y te hace reflexionar. Por último, no olviden dejar su opinión en los comentarios. Denle like si les gustó este video y por supuesto suscríbanse para no perderse más contenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad cinéfila siga creciendo. No siendo más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.